Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están este viernes 29 de julio? Pues vamos a continuar, si les parece, con nuestra propuesta de jurisprudencia basada en problemas. El día de hoy vamos a analizar cómo podemos generar una pregunta en el derecho, qué tipos de preguntas puede haber en un caso, y espero que les sea útil para poder esquematizar, realizar un esquema sobre un problema jurídico ya en sentido concreto. ¿Les parece si vemos de manera general? Primero vamos a ver un esquema que nos propone el doctor Atienza en su libro Curso de Argumentación y luego nosotros vamos a hacer, utilizando una herramienta para elaborar esquemas, vamos a compartirles una forma de hacerlo. Como pueden ver en este libro de Atienza, Curso de Argumentación Jurídica, nos dice en el capítulo de cómo analizar las argumentaciones, nos propone él un esquema. En este esquema, como pueden ver aquí, se basa en preguntas y esas preguntas, dependiendo si esas preguntas empieza una pregunta general, si tiene preguntas más específicas, las pone el profesor Atienza, pero posteriormente, conforme esas preguntas más específicas se van concretando hacia una posible respuesta, sea positiva o sea negativa. Esto es, va manejándose de una pregunta genérica a preguntas cada vez más específicas hasta que llega a las propiedades más relevantes del caso. Esto lo vamos a ver cuando nos propongamos elaborar una pregunta específica. Ahorita, por lo pronto, vamos a manejar nada más la, eh, vamos a decirlo, la explicación general del esquema. Entonces, de esa pregunta genérica, si tenemos más preguntas concretas, van especificándose hasta que se llega a la respuesta del caso. Nosotros vamos a hacer este esquema, lo vamos a explicar de una manera un poquito más esquemática como lo hace el profesor Atienza. Nosotros vamos a dividir este esquema de la siguiente manera. Nosotros vamos a utilizar un programa que se llama Miro. Este programa este, vamos a vamos a utilizarlo para hacer de forma o explicar de forma un poquito más estructural el esquema. Nosotros tenemos en el derecho mexicano muchos juicios en general. Tenemos el juicio de amparo que se ve ante los juzgados de distrito, es federal. Tenemos el juicio para la protección de los derechos político-electorales, que lo ven los tribunales electorales. Tenemos controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que las ve la Corte. Estos son solamente ejemplos de vías procesales en donde lo primero que debemos de entender es que cada vía procesal tiene una pregunta que es una pregunta genérica. Veamos, por ejemplo, en el amparo. En el amparo, la pregunta genérica regularmente de todo amparo es algo así como: el acto reclamado X viola los derechos humanos de la persona. Esto es una pregunta que realmente podemos hacer prácticamente para cualquier amparo. Podemos decir que el acto reclamado es una norma general o que el acto reclamado puede tener muchas especificidades, pero en general podemos decir que partimos de esta pregunta general como el inicio de nuestro amparo. Luego, como ya hemos visto, los problemas o las cuestiones de derecho se
manejan en dos tipos de problemas: los problemas procesales y los problemas de fondo. También la pregunta general en los problemas procesales es una pregunta que se puede manejar de la siguiente manera. ¿Puede conocer el juez del problema que se le está planteando? Regularmente, para que el juez pueda conocer, se deben de llenar requisitos procesales. Por ejemplo, ponemos el ejemplo de la firma de la demanda. Oye, si la demanda no va firmada, pues entonces no debe de procesar. Esas son las preguntas que el juez debe de contestarse si la demanda cumple con todos los requisitos procesales. Lo mismo puede ser con el término para presentar la demanda, entre muchos otros problemas procesales, si tienen legitimación activa, etcétera. Luego vienen los problemas de fondo. En el caso del amparo, la pregunta general puede ser si son fundados o no los conceptos de violación que ha hecho, en este caso, el quejoso, quien ha presentado. Lo mismo podemos hacer como preguntas generales para otro tipo de juicios. Les voy a poner otro par de ejemplos o tres ejemplos. El juicio para la protección de los derechos político-electorales, podríamos resumir la pregunta general como: el acto reclamado X viola los derechos político-electorales de la persona Y. En el caso de las controversias constitucionales, podemos decir: el acto de autoridad X invade la esfera de competencia de la autoridad Y. En el caso de las acciones de inconstitucionalidad, si la norma X es contraria a una norma constitucional Y. Entonces, tenemos que la vía procesal, lo primero que nosotros debemos de entender para poder presentar una demanda es entender cuál es la pregunta general que tiene esa vía en específico. Luego, posteriormente, vamos a ir entendiendo si hay problemas, o para resolver la pregunta general, debemos de ir planteándonos si va pasando todos estos filtros la persona hasta llegar a resolver el caso. Hasta aquí hemos visto lo que significa el nivel general de las preguntas. Entonces, este video exclusivamente es para plantear la pregunta general en cada vía. Posteriormente, haremos preguntas específicas de problemas procesales y preguntas específicas de problemas de fondo. Ahorita lo que me interesa es que ustedes aprendan a observar cuál es la pregunta general que vamos a tener en cada una de las vías. Y para esto, pues les he estado dando diferentes ejemplos en cada una de las vías que les he comentado. Entonces, lo que vamos aprendiendo es plantear preguntas generales primero, y luego esas preguntas generales vamos a irlas especificando a partir de ir reconociendo propiedades específicas en cada uno de los casos. El derecho, necesitamos tener una metodología. Esa metodología basada en problemas requiere que nos estemos haciendo preguntas, y esas preguntas se tienen que hacer con método. Entonces, hay preguntas generales, como hay verbos generales. Por ejemplo, el verbo moverse, me estoy moviendo. Pues sí, pero también tenemos verbos, por ejemplo, un poco más específicos, como el correr o el caminar. Incluso dentro del correr podemos decir verbos como el trotar, verbos que definen una acción. Hay verbos más genéricos y verbos más concretos. Nuestro nivel para que podamos entrar a la jurisprudencia basada en problemas, necesitamos aprender a reconocer los tipos de preguntas que podemos generar en el caso, para que la pregunta no sea genérica siempre y no podamos reconocer el problema específico que se resuelve en cada uno
de los casos. Por lo tanto, los invito a que por lo pronto se pregunten antes de generar una, una demanda, cuál es, o una denuncia, una querella, cuál es la pregunta genérica que va en esta vía. Un juicio ordinario civil, un juicio oral mercantil. Siempre preguntarnos cuál es la pregunta genérica. Si quieren ponerme ejemplos en los comentarios de cuáles creen que puedan ser las preguntas genéricas en los casos que ustedes están resolviendo de manera cotidiana, y así podemos ayudarnos todos a ejemplificar lo que en el litigio cotidiano nosotros no sabemos. Entonces, ¿cómo hacer una pregunta genérica? Depende de la vía y depende de lo que queramos en esa vía nosotros demostrar. Espero que les haya gustado cómo formular una pregunta general, y vamos a hacer más videos ya para las preguntas específicas dependiendo del tipo de problema que vayamos a manejar. Pues hasta ahorita, pongan, si les ha gustado el material, pongan un like, suscríbanse y pongan las alertas para que puedan estar atentos de los materiales que iremos subiendo. Esto es para lograr un mejor estado de derecho y no solamente pues repetir lo que hemos estado haciendo de una manera equivocada. Esto es resolver los problemas sin método, resolver los problemas de una manera genérica y tratar de tener una metodología para resolverlos de manera específica. Pues muchas gracias y los espero en la siguiente transmisión. Saludos.